Dentro del régimen de ganancias, ustedes van a ver que hay algunas cuestiones atinentes al régimen de administración que son especiales, algunas cuestiones que tienen que ver con el deber de contribución de los fondos que son especiales, y algunas cuestiones de responsabilidad que también son especiales. Básicamente todos los regímenes tienen en común, todos los regímenes matrimoniales. Ustedes necesitan que yo silencie el celular. En este momento a mí no me está molestando, pero por ahí a ustedes les molesta. ¿Ahí se escucha mejor? Marisol. Sí, perfecto. Ahí lo silencia el celular. Esperemos que entonces no tenga más inconvenientes. En todos los regímenes matrimoniales tienen en común que tratan una cantidad de temas que aparecen en todos los casos. Esos temas son siempre un régimen de administración, un régimen de titularidad y un régimen que tiene que ver con la disolución. Eso aparece en todos los regímenes. Y ustedes van a ver que siempre que hay... Perdón, sí. tendría no que silenciarlo, sino que bajarle el sonido porque se acopla con su audio. A ver, ahí me desconecté del celular. ¿Ahí está un poco mejor? Sí, ahí yo no sé, yo ahora escucho bien, no sé el resto. Tarde o temprano lo vamos a sacar bueno. Perdónenme, por favor, por todos estos inconvenientes técnicos. Tenía muchas ganas de participar en la clase y entonces por eso, a pesar de que se me superponía, no quería faltar y por eso es que estoy haciendo todos estos descalabros para poder estar seguro. Pero bueno, básicamente entonces ahora, si ya se escucha un poco mejor, todos los regímenes matrimoniales, y eso se repite tanto para los regímenes especiales de ganancialidad y separación como para el régimen primario, tienen reglas que comprenden los siguientes escenarios, que son el de titularidad, o sea, quién es dueño de cada uno de los bienes, el de administración, quién administra esos bienes, cómo se responde por las deudas que se generan y un régimen relativo a la disolución. Como nosotros vimos, el régimen argentino tiene ese sistema de disposiciones generales que son aplicables a los dos regímenes y un régimen de comunidad y un régimen de separación. Ustedes con Eliana vieron el casillero que está en gris, que son las disposiciones generales. Nosotros ahora lo que tenemos que ver son, si yo entendí bien, el régimen de comunidad y el régimen de separación. Podemos empezar, si ustedes quieren, por lo que más caracteriza el régimen de ganancias, que es la peculiaridad del régimen de titularidad, es decir, quién es dueño de los bienes en el régimen de ganancialidad, ¿no? Espérenme que ahí estoy tratando de llegar a este punto. Acá, sección tercera, régimen de comunidad. Entonces, básicamente, la primera pregunta, o lo que es el diferencial en el régimen de ganancialidad, es quién es dueño. Y ahí se da una peculiaridad que todos conocemos, que es que hay muchos tipos de regímenes, ¿no? Está el régimen de comunidad, está el régimen de separación, está el régimen de participación de bienes. Bueno, en Argentina solamente hubo dos que se eligieron y que se pusieron en el código, con lo cual la facultad de elegir es bastante restringida, ¿no? La autonomía de la voluntad en materia de regímenes patrimoniales es muy restringida. De los dos regímenes que se eligió, ustedes saben, régimen de comunidad, pero un régimen de comunidad de ganancias, no es un régimen de comunidad total. Por ejemplo, en Brasil se puede elegir el régimen de comunidad total en el que tanto los bienes propios como los gananciales se comparten. Se podría haber elegido un régimen de comunidad de ganancias y, no sé, y bienes y algunos bienes especiales que uno quiera sumar. De hecho, en los pactos que se hacen en las uniones convivenciales, uno tiene completa libertad de diseñar el régimen que se le dé la gana. O sea, uno puede hacer un régimen de comunidad de ganancias y de los bienes propios adquiridos durante la comunidad, por ejemplo. Pero en el régimen que nosotros tenemos actualmente vigente, en Código Civil y Comercial, la posibilidad de compartir es necesariamente y por definición sumamente restringida. Y entonces tenemos para elegir el régimen de comunidad de ganancias, ahora voy a hacer una aclaración sobre la extensión de las ganancias, y el régimen de separación de bienes. No tenemos lo que habíamos previsto en el primer proyecto del Código Civil y Comercial, que sumaba además el régimen de participación, que es un régimen además bastante difícil y que requiere transparencia fiscal.
En cuanto al régimen de comunidad de ganancias, eh, las ganancias, como ustedes saben muy bien, tienen como presupuesto, como fundamento de la ganancialidad, el esfuerzo compartido que se presupone, aunque no sea ganancia, no se haya colaborado en la ganancia de esos bienes, sino que se presupone que hay una colaboración sustancial que ocurre por el solo hecho de compartir las nupcias, de haberse casado. Parte un poco de un supuesto que hoy en día encuentra poco eco, a lo mejor en la regulación del matrimonio, es que los cónyuges constituyen una sola carne, de alguna manera, esa cosa antigua, ¿no? Los dos constituyen una sola unidad a partir del matrimonio, ¿no? Que es la idea que aparecía en las regulaciones más antiguas del matrimonio. Hoy día el matrimonio es fácilmente disoluble y maneja bastante claramente las individualidades de los dos cónyuges, pero la idea que aparecía, y que ustedes recuerdan que estaba en Vélez, era la idea de la sociedad conyugal, es decir, hay un esfuerzo conjunto que crea una esfera de cuasi personalidad jurídica de ese esfuerzo conjunto que era la sociedad conyugal. Ahora el código ya no habla de sociedad conyugal. Ustedes saben que la sociedad conyugal en el antiguo código era una metáfora. Si bien es verdad que había una regulación subsidiaria del contrato de sociedad para las reglas de la sociedad conyugal, la verdad es que no había nada que hubiera dejado, que hubiera quedado necesario regular a partir del contrato de sociedad, porque todo se regía por el régimen de especialidad que estaba en el código. Ustedes recordarán que en el código anterior, el régimen de sociedad conyugal estaba en la parte de los contratos, no estaba en el régimen de familia, sino que, bueno, acá deben estar todos jóvenes, no se debe acordar. Estaba separado. La sociedad conyugal, igual que el código francés, estaba tratado dentro de los contratos como el primer contrato que aparecía en el título de sociedades, y entonces ahí aparecía sociedad conyugal, que era una sociedad completamente sui generis, que no tenía personalidad jurídica, pero que validaba que había un capital de la sociedad conyugal, que era el aporte de los bienes propios y gananciales que hacían los cónyuges a la vida en común, y que eso justificaba la razón por la que las ganancias que producían los bienes propios también fueran gananciales, los frutos de los bienes propios son gananciales, dice el adagio. Entonces, esa idea era que los bienes propios también se aportaban al capital de la sociedad conyugal, al igual que los gananciales, y entonces solamente la abultaban. Y la sociedad conyugal tenía un capital, o sea que era casi una cuasi persona jurídica, no tenía, como digo, personalidad jurídica alguna, pero que era un emergente de la unidad de los esposos. Esa persona era una, un emergente de la unidad del matrimonio, que, como ustedes saben, el Código de Vélez duraba para toda la vida, o sea que tenía algún sentido proyectar esta idea de cuasi persona jurídica, sociedad, etcétera, etcétera. El nuevo código, el matrimonio está bastante más reducido y bastante más individual en su concepción de la relación, y es bastante más efímero en su duración, y entonces hace bastante difícil entender la lógica detrás de un régimen que se hereda de épocas anteriores, ¿no? De otras concepciones del matrimonio. Bueno, el régimen de comunidad de ganancias entonces suponía que todo lo que se producía de ganancias, unas discusiones fabulosas que había entre los autores con una riqueza opinal extraordinaria acerca de qué implicaba, cuál era el sustento, el fundamento de la ganancialidad, suponía que el fundamento de la ganancialidad básicamente era ese espíritu asociativo que tenía el matrimonio, que se proyectaba en que aquello que se ganaba a lo largo de la vida en común tenía una vocación de partirse por mitades. Hay una discusión bastante invisible, quizás insustancial, yo no creo que sea tan insustancial, pero bueno, muchos piensan que sí, acerca de la actualidad del régimen de comunidad, ¿no? Todo esto nace a raíz de una cita de un autor francés que se llama Jules Serran. Jules Serran tenía una cita que aparecía cuando hablaba del régimen de participación de bienes, y decía que el esfuerzo común de los esposos, es decir, la participación de los bienes, nacía al momento de la ruptura, como una paradoja, como una broma, ¿no? Es decir, no existe ninguna comunidad y la única comunidad nace cuando ya no existe más la vida en común. Es al momento de la ruptura en donde emerge la comunidad y los bienes se parten por mitades. Esto ocurre así efectivamente en la participación de bienes. En la participación de bienes, en el momento de la ruptura, los esposos hacen las cuentas y los bienes se parten por mitades.
se hace la suma de lo que ganó cada uno, de lo que perdió cada uno, se hace el neto, se compara el neto, entonces se nivela. No es así en la comunidad de ganancias. ¿Por qué no es así en la comunidad de ganancias? Porque los cónyuges tienen derechos actuales sobre los gananciales. Entre ellos tienen deber de contribución respecto de los gastos de los gananciales, como vamos a ver, pueden pedir rendición de cuentas respecto de la administración que el otro haga, de los gananciales que estén a nombre de él, y tiene además derecho de asentir o vetar la disposición de bienes gananciales que se hiciera durante la comunidad. Todos esos derechos son actuales porque la ganancialidad es actual, no es que se actualiza al momento de la ruptura, sino que es actual durante la vida en común, y eso da derechos subjetivos al cónyuge no titular de esos bienes gananciales durante la vida en común. A esta altura quizás sería conveniente explicar que esta disociación que existe de sistemas que nosotros tenemos en el derecho argentino entre titularidad y administración. Porque el régimen de titularidad, lo que nosotros llamamos régimen de titularidad, que es el que califica los bienes como propios y gananciales y que cobra relevancia, sobre todo al momento de la ruptura, pero como vemos también durante la administración, ese régimen de titularidad tiene que ver con el carácter del bien, es decir, si el bien es propio ganancial. Pero después, toda vez que la administración de los bienes es separada, o el principio de administración separada que rige tanto en el régimen de separación como en el régimen de ganancialidad, la titularidad de los bienes para simplificar esa administración separada, aunque el bien sea de carácter ganancial, puede ser de cualquiera de los esposos. Entonces puede darse que un esposo, con el fruto de lo que gana en su profesión, por ejemplo, de abogado, compre un automotor, un auto, y lo coloque a nombre suyo. Eso no hace de ese bien un bien propio del cónyuge titular, sino que ese cónyuge es titular de un bien ganancial que va a estar sujeto a un esquema de administración del régimen de administración de los bienes, que es el propio del régimen de ganancias, del régimen ganancial. Es decir, va a requerir del asentimiento del otro para venderlo porque es un bien registrable ganancial. Eventualmente va a requerir de la contribución del otro para determinados gastos. Y esta cuestión viene a remarcar la idea de que la titularidad es a los efectos del giro administrativo, porque una vez que el bien es ganancial, la ganancialidad del bien se va a proyectar no solamente sobre el carácter del bien para cuando se produzca la disolución y haya que distribuir los bienes, sino también durante la vida en común, para los efectos que tengan que ver con el asentimiento y los efectos que tengan que ver con el deber de contribución que pudiera aparecer respecto a esos bienes, incluso el régimen de responsabilidad entre terceros. Por eso, este primer capítulo que nosotros vamos a ver ahora, que tiene que ver con el carácter de los bienes, cómo se califican esos bienes, si son propios o gananciales, y que está resumido en el Código Civil y Comercial en 2 artículos. Ese carácter es esencial, pero absolutamente esencial para entender toda la dinámica del régimen. Porque una vez que yo sé si un bien es propio ganancial, sé cuál es el régimen de administración que le tengo que aplicar, sé cuáles son las reglas en cuanto al deber de contribución y cuál es la responsabilidad frente a terceros y sé cómo se va a distribuir en el momento en que se produzca la ruptura. Además, puedo hacer un seguimiento respecto de las posibles reinversiones o reempleos de ese bien, por lo que antes se llamaba subrogación real, es decir, porque yo vendo el bien y lo reinvierto. Entonces, una vez que yo sé la calificación, la puedo hacer constar en la escritura pública si hiciera falta para darle más seguridad jurídica, o incluso después puedo hacer un seguimiento respecto al carácter del bien en todas sus mutaciones anteriores, es decir, cada vez que se revenda, y entonces otra vez ese bien va a haber reinvertido, si fue adquirido con fondos gananciales, va a producir ganancias. Van a ver que también tiene efectos respecto de la calificación del bien cuando el bien es adquirido con dinero, con fondos gananciales y propios, que también tiene reglas diferenciadas. Entonces, por eso, este capítulo inicial que nosotros vamos a ver ahora, que es la determinación del carácter del bien, de si los bienes son propios o gananciales, es, si ustedes quieren, la pieza central de la comunidad de ganancia. La comunidad de ganancia, yo les decía que tenía que hacer una aclaración, que es la aclaración que hacía Achille Guaglianone, que tuvo una enorme desgracia, el autor argentino tuvo una enorme desgracia, pobre hombre,
de que se mandó 2 tomos fenomenales sobre el régimen de patrimonial del matrimonio, todavía hoy son importantes, y esos 2 tomos fenomenales que se mandó perdieron vigencia al año después de haber sido publicados, porque al año nomás a Guillermo Borda se le ocurrió hacer la reforma en 1968, los tomos son de 1965, 1967, el segundo, que es disolución y liquidación de la sociedad conjugal de Aquiles Guardianone, y desgraciadamente al año siguiente, en 1967 y 1968, vino la reforma, perdieron vigencia. Nunca más las actualizó. A mí me pasó igual, yo hice un tratado de calificación de bienes, es decir, mi tesis doctoral es un tratado de 850 páginas sobre qué es un bien propio, qué es un bien ganancial, que se publicó en Aurelio Perrot. Yo lo publiqué en el año 2010, en el año 2011 me llamaron para redactar el nuevo Código Civil y Comercial, y en el año 2015 estaba vigente el nuevo Código Civil y Comercial, y el tratado de 800 páginas sobre la calificación de bienes, que salió publicado, como les dije, y premiado por la academia y todo. ¿Saben lo que puedo hacer con ese tratado? Mejor no me conteste nadie, es una broma, por supuesto, con decoro y educación. No me conteste nadie porque sería de mala educación contestarme, ¿no? Pero bueno, ahí es donde esas desgracias, esas casualidades que sucede que pasan a veces en la vida académica. Bueno, entonces ahí estamos. El nuevo régimen de calificación, Aquiles Guardianone decía una cosa sumamente interesante sobre el régimen de calificación de bienes, que decía que son gananciales los bienes, no solamente aquellos que están establecidos en el código, sino también aquellos cuya titularidad no puede probarse. Porque decía que toda vez que existe el régimen de presunción de ganancialidad, cada vez que la titularidad yo no puedo probar quién es dueño de un bien, porque no tengo, a pesar de que existe la libertad probatoria, cada vez que yo no puedo probar quién es el titular de un bien, ese bien es ganancial. Entonces, Guaglianone decía, hay una regla implícita en el régimen de calificación que surge de la presunción de ganancialidad, y es que son gananciales todos aquellos bienes que resulten así por las reglas de calificación establecidas por el código, más todos aquellos que, aunque no lo sean, su carácter propio no puede ser probado. Es decir, hay una regla de ganancialización de los bienes propios que tiene que ver con la habilidad probatoria acerca de si esos bienes son propios o no. Bueno, entonces, el nuevo régimen de calificación de bienes lo que hace es organizar en 2 artículos todos los bienes propios y gananciales, salvo una regla de calificación de bienes que está fuera de ese ámbito, que está en el ámbito de las recompensas. O sea, si ustedes van al capítulo de recompensas, van a ver una regla de calificación de bienes que tiene que ver con las utilidades de las sociedades llevadas a reserva que hubieran aumentado el valor de las acciones del cónyuge titular de ellos. Entonces, aunque esas acciones fueran propias, si esas acciones dan lugar a utilidades que se llevan a reserva y que por lo tanto no surgen, no salen de la sociedad, y el hecho de que se lleven a reserva impacta en un aumento del valor de las acciones del cónyuge titular de esas mismas acciones, entonces el aumento de valor de esas acciones se califica como ganancial. Esa es una regla de calificación que no está en estos 2 artículos, pero que también debe sumarse a las reglas que están en esos 2 artículos que nosotros estamos mencionando. Básicamente, el sistema de calificación de bienes que está casuístico tiene su origen en el derecho francés, tiene su origen en las costumbres francesas del siglo XVI, que se daban en distintas partes de Francia y que entonces tienen como punto de partida casos puntuales, o sea, casos en los cuales había que repartir los bienes que realmente en el marco de un proceso sucesorio. Y en ese marco, si alguien quiere hacer Doctora, una... Sí, disculpe que sí, la interrumpa. Para poder optimizar la calidad en el sonido, porque se escucha sí. mucho el celular, ¿usted sí o sí necesita No tengo tener el el celular celular, ¿eh? prendido? No tengo el celular prendido. ¿Está haciendo acople algo en la transmisión? No sé qué, ¿algún otro dispositivo tiene con la clase? No, tengo solamente la computadora y mis auriculares. No tengo más nada. ¿Tiene los auriculares puestos? Sí, tengo los auriculares puestos. Sí. A ver si sacamos los auriculares,
porque no sé si es el sonido No me puedo ambiental. sacar los auriculares porque me parece que si me saco los auriculares va a dar más sonido ambiental. Ah, bien. Bien. A ver si ahí me escuchan mejor, ¿no? A ver. Porque ahí lo que puse fue que se aísle la voz. Ahí está. A ver. No, A ver si ahí me escucha mejor. No, tampoco. no. Bien, y subirle A un ver. poquito el volumen al auricular. Está al máximo. No sé ya qué Bien, hacer, porque está al máximo. Lo que puedo bien. tratar de hacer, si ustedes No, quieren, no, es no la intentar. interrumpo más. No, no, no la interrumpo más. Siga Se con su escucha muy clase. mal. Se escucha A con ver si una puedo voz tratar. doble Sí. por detrás, pero bueno, si no lo A podemos todos les pasa solucionar. lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. No hay problema, no hay No problema. se me ocurre Continúe nomás, cómo puede. doctora. A ver, espérenme un minuto, a ver qué puede ser que esté pasando. A ver. No, no tengo ninguna otra. A ver si tengo. Zoom está apagado. Solo tengo Webex. Webex está apagado. Está conectado solamente acá. A ver si hay una sola reunión abierta. Buenas tardes, doctora. Soy Marisol. Sí, Estoy escuchando sí, Marisol. que hay un audio que no corresponde a lo que Sí. usted está diciendo. No es una vuelta de su voz. Es un audio como si fuese un video radio de YouTube. No, pero yo no tengo ninguna cosa de YouTube entendida. Entonces debe ser de Eso seguro que gente, no. bien, de gente que se encuentra en el lugar, porque es una conversación completamente distinta a la que se oye. No, lo que puede ser es el ruido ambiente, porque me vine a un bar, pero a ver si puedo. Lo que pasa es que no sé dónde sentar nadie. A ver, ahí se van de otra mesa, puede ser que me pueda cambiar de mesa y a lo mejor Bien. en otra mesa más aislada y menos ruido. Perdónenme, lo que pasa es que no tenía dónde estar y entonces me vine a un bar a dar la clase. Y justo hoy, no sé por qué, hay un montón de gente en el bar este. Esperen que Podemos trato de esperar, correr de asiento. cortar unos 15 minutos y esperar tranquilos. Y Si reanudamos ustedes en me esperan 15. un minutito, Sí, espere, porque igual no tengo lugar a donde irme. Así que a ver si acá está un poquito más aislado, ahí me escuchan mejor. A ver. ¿Ahí se escucha mejor o tampoco? se escucha Se mucho escu- mejor. no, se escucha igual para mí. Sí, Aquí es el desde sonido escuela, ambiental. Es el sonido ambiental lo que se escucha. Tal desde cual, escuela doctora. lo La escuchamos pantalla. mejor. Perdón, pero se Lo escucha escucho mejor. mejor. Sí. A ver. Sí, mucho Eh, mejor. Sí, sí. Yo lo único que puedo proponerles de hacer, si no, es tratar de buscar otro bar que tenga menos gente. Yo vine acá No, porque no, no. la otra vez me fue bárbaro acá. Y entonces había poca gente, pero hoy yo no sé por qué vino todo el mundo a este bar. Está lleno de gente. Ahora se escucha un poquito mejor. No se escucha tan bien, pero bueno, algo mejor se Doctora, aquí desde escuela lo Sí. escuchamos muy bien para la grabación. Sí, sí, muy bien. ¿Quieren que No, siga entonces? Me acerco un poquitito aquí, se escucha más. sí, sí, sí. Sí, Bueno, siga. bueno, gracias. Perdón, sí, claro, la conversación que se escucha, que ahí está diciendo, creo que Benjamín, es la gente que está en el bar, debe ser. Y Claro. lo que pasa es que yo pensé, esto se supone que es el auricular, se supone que debería tener un sistema de aislación de sonido. A ver, un minuto, ¿eh? A ver Se si puedo. escucha muy bien por aquí, que tengo conexión a internet muy buena. Se escucha solo su voz en este momento. Sí, muy bien, porque eso es lo que yo había hecho, había separado para que había puesto una opción para que se escuche solo la voz. Espérenme un minutito a ver si puedo hacer alguna cosa más que pueda mejorar. A ver, dice volumen de salida hasta el máximo. Eh, a ver, volumen de, dice sonido alerta, periférico, no.
no hay más, porque este se supone que tiene que tener un sistema de aislación de sonido. Y, a ver, Sí. Si puedes seguir, no, sí. si están todos Sí, de acuerdo. sigo, no, estaba mirando. A ver qué me dicen, si están de acuerdo, porque ahora había puesto otra vez para buscar. Sí, se Siga, mejora, se Doc, sí, escucha siga, sí, muchísimo siga, sí. mejor, doctora. Sí. Sí, se escucha mejor, doctora. Perdónenme, por favor. Bueno, entonces ahora sigo para explicarles. De lo que dije antes, ¿se entendió algo o no se entendió nada? No, la verdad que no se entendió mucho. Bueno, a ver, vamos a Estaba muy tratar de hacer un entrecortado. resumen entonces. Entrecortado, ¿ahora se sigue escuchando entrecortado o ya no? No, ahora se escucha mejor. Ahora mejor. Bueno, entonces te hago un resumen, Paola, y le hago un resumen a todos de lo que dije hasta Sí, ahora sí. para que no Exacto, se sí. pierda tanto. No era igual, Resu- eran cosas que eran menos sustantivas que lo que viene ahora, así que no es grave. Lo que yo les estaba dando un panorama y les decía les dije, encima hablé un montón, les dije que todos los regímenes tienen reglas para establecer de quién es cada bien, reglas para establecer quién administra, reglas para establecer quién es responsable por el bien y reglas que nosotros hemos visto de ver quién debe contribuir. Vimos que el régimen argentino tiene disposiciones comunes a todos los regímenes, pero que la posibilidad de optar entre un régimen y otro es muy limitada porque solamente da dos opciones. Que en Argentina está el régimen de comunidad de ganancias, el régimen de separación. Yo les decía que Achille Guaglianone decía que lo de comunidad de ganancias debía interpretarse también en el sentido de que la comunidad de ganancias era una comunidad de ganancias y de bienes cuya titularidad no puede demostrarse. Es decir, que dentro de la titularidad de los bienes gananciales deben incorporarse aquellos bienes cuya que no podemos demostrar que son gananciales, que aunque sean propios, se ganancializan. Aquí les Guaglianone. Después también dijimos que este capítulo, que en el Código Civil está regulado en dos artículos, salvo una excepción, que yo había explicado y que quizás no se escuchó, que son de bienes propios, de bienes gananciales, tiene su origen en las costumbres francesas del siglo XVI, y que básicamente es tremendamente casuístico, porque en realidad se desarrolló sobre la base de casos concretos, en los que había que decidir si los bienes eran propios y gananciales a los efectos del derecho sucesorio mayormente. Y por eso es que, y curiosamente, hasta el día de hoy, en el Código Civil y Comercial, se sigue conservando un régimen de calificación que es básicamente anacrónico, que esa es la razón por la cual que yo creo que genera más problemas que soluciones, que es una enunciación a la que nosotros estamos muy acostumbrados, que es caso por caso para decidir qué bien es propio y qué bien es ganancial. Entonces las reglas son bastante aburridas, bastante largueras y a veces muy poco claras, y siempre exigen la aplicación de la analogía para entender si un bien es propio y ganancial. Les decía también que la calificación de bienes es un capítulo esencial del régimen de ganancias. La razón por la cual es un capítulo de carácter esencial es porque de la decisión de si un bien es propio o ganancial depende qué régimen le aplica ese bien. Van a ver que si es ganancial va a haber un régimen especial en relación al asentimiento y va a haber un régimen especial en relación al deber de contribución. Los bienes gananciales, esto tiene que ver con una particularidad del régimen de ganancias, en los regímenes gananciales existe un doble régimen. Un régimen es el que tiene que ver con la administración, que como ustedes saben, rige el principio de administración separada. Dentro del principio de administración separada aparece la idea de que Ay, los no se bienes escucha más. gananciales, pero estoy acá, ¿eh? ¿A los demás también me perdieron? ¿Los demás también me perdieron? Yo le escucho No, claro. doctora, se la escucha perfecto. Doctora, se la escucha muy bien. Entonces a lo mejor se le entrecortó por la conexión. No sé, creo que era Paola, no estoy segura. Sí. Entonces yo decía, es muy importante determinar si un bien es propio y ganancial, pero no solamente porque
cuando se produzca la ruptura o el momento de la sucesión, nosotros tengamos que decidirlo para saber quién se queda con qué y si hay derecho a recompensas, sino que también porque hay un régimen especial de asentimiento para la disposición de esos bienes y hay un régimen especial en cuanto al deber de contribución. Y también es importante porque decíamos que hay un principio de administración separada que rige tanto el régimen de comunidad como el régimen de separación. Y el principio de administración separada establece también que los cónyuges, en una suerte de ficción jurídica, pueden poner los bienes gananciales bajo su titularidad. Entonces, por ejemplo, podría pasar que con el producido de nuestro trabajo como abogados, nosotros compremos un auto y ese auto quede en cabeza nuestra, no de los dos, o sea, no quede como un bien ganancial a nombre de ambos cónyuges, sino que quede en cabeza del que lo adquirió, del adquirente. De todas maneras, aunque quede en cabeza del adquirente, es propio, es un bien ganancial, o sea, en realidad al momento de la ruptura se va a dividir por partes en principio iguales, ¿no? Pero claro, resulta que a los ojos de terceros, el que aparece como titular es el cónyuge adquirente, que se inscribió como titular. Sin embargo, si el cónyuge lo tiene que vender, va a requerir del asentimiento, porque se trata de un bien ganancial registrable, del cónyuge no titular. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan importante la naturaleza del bien, el carácter del bien, si el bien es propio o ganancial. Porque si es ganancial, el régimen que se le va a aplicar es completamente distinto. No importa quién tenga la titularidad, si el carácter del bien es ganancial, se le aplica el régimen de los bienes gananciales. De ahí que en la calificación de los bienes, es decir, decidir si un bien es ganancial o propio, sea de una trascendencia enorme, y no solamente al momento de la ruptura, porque la ganancialidad da derechos actuales al cónyuge no titular. Entre ellos están el derecho de negarse a prestar el asentimiento para que se produzca la venta, incluso un pedido de rendición de cuentas, que no se usa nunca, pero que se podría pedir la rendición de cuentas y es exigible desde el momento que se solicita. Por eso es que este régimen que nosotros estamos diciendo, que es que permite determinar si el bien tiene naturaleza propia o ganancial, es de naturaleza esencial. Y es muy importante porque justamente esa diversidad de regímenes, que también tiene que ver con la responsabilidad frente a terceros, esa diversidad de regímenes es de orden público. Y es de orden público por varias razones. Es de orden público porque si no fuera de orden público, no tendría sentido el régimen. O sea, si yo pudiera cambiar el carácter del bien por una convención entre los esposos, primero se permitiría el fraude a los acreedores. Segundo, se permitiría, o sea, que los esposos se pongan de acuerdo en colusión de los acreedores. Segundo, no habría intangibilidad de las masas, es decir, las masas propias o gananciales se podrían confundir fácilmente. Tercero, no tendría sentido que hubiera un régimen de comunidad de ganancias, porque lo que es propio podría pasar a ser ganancial y lo que es ganancial podría pasar a ser propio simplemente por la porosidad de las masas, si fuera disponible, es decir, si no fuera de orden público. ¿Y por qué es de orden público? Porque ese régimen de calificación es de orden público. Es el principio de veracidad en la calificación. ¿Cuál es el principio de veracidad en la calificación? Significa que aunque un bien figure, aunque un bien no figure, por ejemplo, porque no se haya puesto en la manifestación de la escritura pública, que ese bien es de origen ganancial, no se haya dicho nada, entonces viene la escritura pública y no se deja constancia del origen de los fondos en esa escritura, y entonces se vende y no queda constancia. Bueno, existe incluso una acción que está prevista en el nuevo Código Civil y Comercial, que es la acción de recalificación de bien. Es decir, que si no hubiera quedado constante en la escritura pública, la parte puede pedirle a un juez, principio de amplitud probatoria, que se recalifique el bien para que conste como propio ganancial según la naturaleza que verdaderamente tiene. Y por eso también, salvo que haya habido fraude por parte de alguno de los cónyuges en la calificación ficticia, porque nadie puede alegar el fraude que cometió en su propio beneficio, o sea, uno se condena a sí mismo cuando comete fraude, salvo fraude, en todos los demás casos existe el principio de veracidad. Quiere decir que más allá de lo que aparezca manifestado o de lo que aparezca declarado, hay un derecho a probar el carácter del bien porque hay un interés público y hay un orden público que obliga a que esos bienes, a que ese carácter del bien sea el auténtico, el real.
para que no haya fraude a acreedores, para proteger las masas de cada uno de los cónyuges y para hacer las distribuciones que sean necesarias. ¿Cómo sabemos que existe ese orden público? Y en buena medida por la prohibición de contratar entre cónyuges, que está en el 1010. Si ustedes recuerdan, en el 1010 existe la prohibición de que los cónyuges contraten entre sí. ¿Y por qué existe esa prohibición? Y para no cambiar la naturaleza al bien. Porque si no, para mí es excesiva, habría que flexibilizarla, nunca fue tan dura esa prohibición, antes con el código anterior, acá nadie recuerda, porque son todos jóvenes, pero el que recuerda el código anterior recuerda que estaba flexibilizada la facultad de contratar entre cónyuges, pero ahora la razón es que yo no puedo donarle un bien propio al otro cónyuge, o no puedo, porque una vez que yo altero la ecuación, también altero la prenda de los acreedores, que es el patrimonio de cada uno de los cónyuges. Y el patrimonio de cada uno de los cónyuges es los bienes gananciales, los bienes propios y gananciales de su titularidad. Con eso responde en principio frente a terceros, salvo los casos de responsabilidad solidaria y los casos de responsabilidad frente a los bienes gananciales, que son especiales y que están regulados en el código. Pero justamente porque yo no puedo alterar eso por una cuestión de seguridad jurídica frente a terceros, y de ahí también todas las reglas referidas a la calificación de bienes en orden público no puedan modificarse. Muy bien. Entonces la calificación de bienes sigue siendo orden público. Un ejemplo del principio de veracidad en la calificación la tiene en este fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que dice: el bien en discusión posee carácter propio aún a pesar de no haber insertado la leyenda sobre el origen de los fondos en la escritura de compra, debido al análisis de la prueba que desvirtúa la presunción de ganancialidad del inmueble. ¿Se dan cuenta? Y acá tienen ustedes un incidente de recalificación de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil del 2020. La circunstancia que el demandado en el acto de adquisición no haya dejado constancia del origen de los fondos cuando fue realizada la operación no impide que acredite la calidad de propio de tales inmuebles. ¿Se dan cuenta? Bueno, yo les había dicho que el modo de calificación por el que ha optado el código es de naturaleza casuística. Pero si nosotros queremos, tenemos una cantidad de reglas en las cuales nos podemos basar para simplificar esa calificación, que parte solamente de ejemplos y que nos obliga a pensar la calificación sobre la base de ejemplos. Son criterios muy simples que están implícitos a todas las normas y que si ustedes lo miran, a veces es más fácil valerse de estos criterios que recordar una enunciación casuística que llega hasta la ñ. A la ñ, creo que en uno llega hasta la N y en otro hasta la ñ, o sea, son un montón de límites, ¿no? Lo primero que nosotros sabemos, y que es muy fácil, que nosotros siempre recordamos de esa manera, lo que se adquiere antes de contraer matrimonio. Y cuando decimos antes, hablamos antes del momento de contraer matrimonio, es decir, de la hora y el segundo en el cual contraemos matrimonio. Lo que se adquiere antes de contraer matrimonio, en principio, es propio. Vamos a ver ahora qué es en principio y por qué digo en principio, ¿no? Es un criterio temporal de adquisición. Lo que se adquiere antes es propio, lo que se adquiere durante la comunidad es ganancial, lo que se adquiere después de la fecha retroactiva de disolución que impone la sentencia de divorcio, o en el caso de disolución por muerte, es otra vez personal. O sea, no es ni propio ni ganancial, porque el propio se opone a ganancial. Una vez que no hay más matrimonio, no hay ni propio ni ganancial, son bienes personales de cada uno. Entonces, antes propio, durante la convivencia ganancial, fijada la fecha de retroactividad de la disolución, al momento de la disolución pasa a ser otra vez personal. ¿Por qué digo que esto es en principio? Y porque empezaron a aparecer casos en los cuales la doctrina empezó a advertir, la praxis también jurisprudencial empezó a advertir que era injusto tomar estos criterios de manera taxativa. Porque a veces pasaba que había algún bien que tenía título causa antes de que se contrajera matrimonio y que a lo mejor se consolidaba la propiedad o se terminaba de adquirir el bien después de contraídas las nupcias. Pero en realidad el bien tenía su origen, o el derecho a adquirirlo tenía su origen antes de contraer las nupcias. Entonces a algún autor se le ocurrió la idea del título, de la causa o título anterior, y entonces esa idea de la teoría de la causa o título complementa o se articula con el criterio temporal de la adquisición. Entonces nosotros decimos, son propios todos los bienes que se adquirieron antes de casarse o con causa o título anterior a la vigencia. Son gananciales todos los bienes adquiridos durante la vigencia de la comunidad
o los adquiridos con título causa durante la vigencia de la comunidad, aunque se adquirieron después de su ruptura, después de su disolución. Entonces, tenemos el criterio temporal de adquisición, al que se suma el criterio de la causa o título. Después tenemos el criterio según la naturaleza del bien. Este es el segundo criterio. Y ahí hay una cantidad de elementos muy interesantes que vienen también de muy larga data y que han sido elaborados a lo largo de siglos de trabajo jurídico. El primero es el carácter gratuito y el carácter oneroso, que tiene que ver con costumbres jurídicas que no son las nuestras, pero que llegó a nuestro sistema. En el derecho francés, que es de donde viene la calificación de bienes, lo gratuito no se transmitía en la sucesión de manera, no se transmitía en diagonal, se transmitía solo en vertical. Es decir, cuando una persona se moría, todo aquello que se había recibido de manera gratuita, es decir, por herencia, legado, donación, como decimos nosotros, todo lo recibido de manera gratuita se transmitía solo a los descendientes o a los ascendientes, nunca al cónyuge, nunca a los colaterales. Entonces, todo lo que era gratuito se transmitía para abajo, para arriba, pero nunca iba para el costado. Entonces era muy importante entender que era gratuito y que era oneroso, porque lo que era gratuito no se compartía. Y de ahí viene la idea de que la gratuidad es propia, de que la gratuidad, todo bien que se adquiere de manera gratuita es de carácter propio, mientras que aquellos que se adquieren de manera onerosa, toda vez que presuponen un esfuerzo común de los cónyuges, son considerados gananciales. Segundo tema que aparece, por favor, si hay dudas, abran el micrófono y me dicen, porque yo estoy toda fascinada hablando y diciendo, y por ahí alguno de ustedes tiene algo que me quiere preguntar o me quiere decir, entonces no tengan la menor hesitación en interrumpir y hablar sin más. Bueno, el segundo criterio de calificación según la naturaleza del bien tiene que ver con teorías que tienen que ver con la transformación del bien. Cuando un bien se transforma en virtud de un bien anterior, esa transformación arrastra consigo el carácter del bien anterior del que surge. Entonces, por ejemplo, la teoría de la subrogación real en código anterior, a veces se llama reinversión, ¿no? Cuando yo vendo un bien propio y compro con eso otro bien, ese segundo bien que voy a comprar es propio. Van a ver que esto tiene una complicación que vamos a estudiar un poquito más adelante, pero por ahora estudiemos las reglas a lo grueso. Entonces, cuando yo, con dinero que saco de un bien propio, compro otro bien, entonces ese bien, que lo compre durante el criterio temporal de vigencia de la comunidad, por el criterio de transformación del bien que arrastra el carácter del bien del que resulta la transformación, sigue teniendo el carácter del bien inicial. También el criterio de obsesión, es decir, todo lo que acceda al bien tiene el carácter de ese bien. Otro criterio que también tiene que ver con la naturaleza del bien es la diferencia entre frutos y productos. Los frutos son gananciales. En cambio, los productos, toda vez que importan una merma del bien del que surgen, son de naturaleza propia. Entonces, los frutos es algo que produce el bien y que se pasa a ir produciendo y que no desgasta el bien producirlo en principio. Y en consecuencia los frutos son una ganancia, son equiparados a una ganancia y son siempre gananciales. Por supuesto, los frutos también se entienden en forma metafórica cuando se habla de los frutos de la profesión, ¿no es cierto? Y después están, por ejemplo, se entiende como fruto el alquiler, ¿no? Que es la renta que produce una propiedad. Mientras que los productos, como importan una merma al bien, entonces son gananciales. La única excepción son propios. Como ustedes saben, la única excepción son los productos de las minas, que son una anomalía, ¿no? Porque son de carácter ganancial. Los frutos son gananciales, provengan o no de bienes propios. Es decir, los frutos de los bienes propios son gananciales, los frutos de los bienes gananciales son gananciales. Con las adquisiciones fortuitas, el criterio es muy dificultoso, porque las adquisiciones fortuitas en el código anterior se interpretaban como propias, pero ese criterio cambió. En el nuevo código, las adquisiciones fortuitas se entienden como una ganancia. Es decir, si yo gano la lotería, si yo es ganancial. Entonces empieza la disquisición del sexo de los ángeles, que a veces hacen los juristas, entonces dicen,
salvo el derecho a recompensa de lo que se hubiera invertido en adquirir el boleto, no sé, el ticket de la lotería, o no sé, el billete de la lotería, o todo lo demás, que es una cosa así ridícula que los juristas dicen. Y después hay un último criterio que tiene que ver con la inherencia personal del bien. Hay bienes gananciales que tienen una inherencia tal respecto de uno de los dos cónyuges, que se entienden, se califican como propios, aunque su origen sea ganancial. O sea, invierten la calificación, aunque cualquiera sea su origen, por esa inherencia se convierten en propios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la ropa, que a lo mejor compré con ganancias. Estamos hablando de alhajas, de los instrumentos que se utilizan para el trabajo, por ejemplo, el equipamiento de un dentista o la biblioteca del abogado, ¿no? Muchas de esas cosas posiblemente se compraron con bienes gananciales, pero el código sabe que separarlos de la persona, es un criterio que viene también del derecho francés, que separarlos de la persona respecto de la cual tienen inherencia sería forzar las cosas y crear un escenario que sería verdaderamente injusto. Entonces el código, por inherencia personal del bien, los califica como propios, dando derecho a recompensa respecto de el dinero que se hubiera invertido, especialmente si son bienes de alto valor, ¿cierto? Bueno, entonces, hasta ahora vimos dos criterios de adquisición. El primero es el temporal, que es muy fácil, antes propio, después durante la comunidad ganancial, después de la disolución personal, eso sumado al criterio de título causa, anterior o durante la vida en común. Después vimos el criterio de naturaleza del bien, que tiene una serie de criterios, de una parte la gratuidad o la onerosidad, la ganancia del bien, de otra parte la transformación de un bien, es decir, un bien que viene de otro toma el carácter del bien de donde viene, el carácter de frutos y productos, frutos se equipara a ganancia, productos salvo el de las minas se equipara a bien propio, lo que se gana fortuitamente, como la lotería, eso es un bien ganancial, es una ganancia, gana fortuitamente, y la inherencia personal del bien, que tiene que ver con la propiedad, aunque es derecho a recompensa. Y ahora vamos a el último criterio de determinación de los bienes, que son aquellos que son por opción legal, es decir, que es difícil encontrar una fundamentación lógica de por qué el código tomó esta decisión. Uno de ellos son los productos de las minas, que es una costumbre que en el derecho argentino, que los productos de las minas, aunque erosionan, es decir, aunque le quitan a la mina, la van consumiendo, siguen siendo gananciales. Del otro lado está la opción que tomó el legislador respecto a los derechos de autor. En el código anterior, los derechos de autor eran de naturaleza propia, porque se consideraba una especie de cosa así extraordinaria, donde el autor, yo era un criterio de Borda, que yo honestamente nunca compartí, pero también criticaba a María Josefa Méndez Costa en su momento, diciendo que era como una especie de privilegio del autor que era injusto, ¿no? El autor, respecto de sus obras, las obras del autor se consideraban de naturaleza propia. Y había una crítica muy marcada en una buena parte de la doctrina diciendo, ¿por qué el autor tiene ese privilegio? También es creativo el abogado cuando escribe un escrito, y sin embargo lo que le produce escribir ese escrito se considera ganancial, los honorarios se consideran gananciales. ¿Qué es lo que pasa con el autor que tiene un tratamiento diferencial de lo que en definitiva es su trabajo, la ganancia de su trabajo? Entonces, en el nuevo código la decisión fue entender que el derecho de autor sobre las obras es de naturaleza personalísima, es decir, el medio que me permite decidir si la publico o no la publico, si la reedito o no, bueno, pero el producido que tengan los derechos de autor durante la vigencia de la comunidad es de naturaleza ganancial. Los que hay antes de la vigencia de la comunidad son propios, los que se perciben durante la vigencia de la comunidad son gananciales, se entiende casi como un alquiler, como una ganancia, y lo que produzca después de la disolución es de naturaleza personal. ¿Qué quiere decir que sea personalísimo el derecho de publicar o no publicar la obra? Y por ejemplo, si Hitler hubiera decidido no publicar más Mein Kampf, y lucha, ¿no? Y no, mirá, le dice a la pareja de él, que no me acuerdo cómo, Eva, ¿no? Le dice a Eva, Eva, ¿sabés qué? Estuve pensando, esto que escribí es un descalabro, ¿cómo se me pudo haber ocurrido escribir esto? Y Eva le dice, pero vos estás loco, ¿cómo no lo vas a seguir publicando si ganamos dinero a lo loco? Y él dice, sí, pero ¿sabés lo que pasa? Más allá de que yo gane dinero vendiéndolo, la verdad no estoy de acuerdo.
Bueno, él tiene derecho a retirar de la venta ese libro porque es un derecho personal de él. Desde luego puede haber un ejercicio abusivo de ese derecho, pero tiene derecho a no hacerlo si piensa que por alguna razón le repugna la conciencia o no le parece que sea estéticamente viable o tiene cualquier criterio por el cual decide que eso no se publique más. Bueno, y después hay dos teorías que son correctivas de los criterios estos que nosotros vimos. De una parte está la teoría de la causa-título que nosotros vimos y del otro lado está la teoría de las recompensas. La teoría de las recompensas viene a corregir, la teoría de la causa-título viene a corregir la calificación. La teoría de las recompensas viene a corregir los desequilibrios que se producen cuando yo tengo que elegir un criterio determinado para calificar un bien, pero ese bien tiene una integración que en realidad es dual. Entonces, por ejemplo, en el caso un poco absurdo de gané la lotería y el billete de lotería me costó tanto, pero lo pagué con dinero ganancial. Bueno, la lotería en este caso es de naturaleza ganancial, así que no contaría, pero lo pagué con billete propio, suponen. El billete de lotería me dio el dinero mi esposo con dinero propio que recibió de la herencia de su mamá. Entonces, o lo que yo aposté para una carrera de caballos o para lo que sea, medio particular, lo puso mi esposo del dinero que recibió de la herencia de su madre, ¿no? Supongamos, o en el casino, lo que sea. Entonces, cuando se produce la ganancia, esa ganancia tiene un componente dual. Es que una parte del aporte para producir esa ganancia surge de un bien de naturaleza propia. Entonces, lo que sucede es que ese bien de naturaleza propia que se aportó genera una injusticia en la calificación, porque si bien lo que se recibe de naturaleza fortuita es ganancial, hay algo que se aportó a lo que no se está haciendo justicia. Entonces la teoría de la recompensa lo que dice es, eso que vos aportaste a lo que no se está haciendo justicia, yo te lo recompenso. Yo lo sigo calificando como ganancial, pero como vos hiciste este aporte, te lo doy. La teoría de las recompensas no quiere decir, te doy lo que invertiste. Una larga discusión en el derecho francés, va a salir un número en breve para las Jornadas Nacionales de Derecho Civil que van a tratar este tema, el tema de las recompensas. Va a salir un número de nuestra revista EDFA, la que publicamos en el Derecho de Familia. Van a ver ustedes la larga discusión, el número va a ser seguro de acceso gratuito. Así que ahí lo van a poder consultar. Pero ahí van a ver la larga disquisición que hay sobre cómo deben calcularse las recompensas a lo largo del derecho francés hasta llegar a la solución que tiene ahora el derecho argentino, ¿no? Básicamente la teoría de las recompensas no quiere decir que te doy lo que pusiste de dinero, sino que está morigerada la recompensa pensando que ese dinero que se dio en el marco de una confianza mutua y de una relación común, y que por eso si bien le vas a dar recompensa, no se la vas a dar en su totalidad. Y entonces por eso van a ver que es el menor de dos valores. Es decir, o bien el de la ganancia subsistente, el provecho subsistente o del dinero dado, ¿no? Y entonces siempre tiende a la baja la recompensa. Van a ver cuando vean recompensas en particular. Bueno, entonces ahí tenían ustedes de una parte la trascendencia del tiempo, ¿no? Esto es una broma, no tiene importancia. Como es antes de casarse, te llevo al cine, qué sé yo, y después, después de casarse le pide ir al restaurante y el esposo le dice, voy a pensar si te llevo o no te llevo. Bueno, en el 464 ustedes van a ver que dice que son bienes propios, utilizando el criterio del tiempo, son bienes propios, los bienes de los cuales los cónyuges tienen la propiedad u otro derecho real o la posesión al tiempo de la iniciación de la comunidad. En el siguiente también tienen los bienes de los cuales los cónyuges tienen la propiedad, otro derecho real o posesión al tiempo de la iniciación de la comunidad, los adquiridos durante la comunidad, aunque sea a título oneroso, si el derecho de incorporarlos al patrimonio ya existía al momento de su iniciación. ¿Cuál es este segundo supuesto? ¿Con qué teoría se combina? Que nosotros enunciamos recién. ¿Qué teoría nosotros dijimos que se está combinando ahí en este artículo 464G? Que combina el criterio temporal con otro criterio más. Bueno, ahí estaríamos en la teoría del título causa, es decir, aquellos en los cuales, si el derecho a incorporarlos al matrimonio ya existía al momento de su iniciación, título causa, entonces, aunque se adquieren a título oneroso, van a ser de naturaleza propia. Después tenemos este otro que nosotros habíamos dicho,
que era el de la propiedad intelectual, ¿no? Habíamos dicho, la propiedad intelectual, artística o industrial, si la obra intelectual ha sido publicada o interpretada por primera vez, la obra artística ha sido concluida, o el invento, la marca o el diseño industrial han sido patentados o registrados antes del comienzo de la comunidad, son propios. El derecho moral sobre la obra intelectual es siempre de naturaleza personal. Después van a ver que, a la inversa, en el ámbito ganancial, se plantea de la otra manera, es decir, que lo que produzca durante la vida en común esa obra propia, como es un fruto de la obra propia, va a ser de naturaleza ganancial. Acá, los adquiridos durante la comunidad por herencia, legado o donación, aunque sea conjuntamente por ambos, excepto la recompensa debida a la comunidad por los cargos soportados por esta, y los recibidos conjuntamente por la herencia, legado o donación, se reputan propios por mitades, excepto que el testador los haya designado al contrario. ¿Acá qué criterio se aplica? De los que nosotros dijimos cuando hablamos de los criterios teóricos. Es uno de los criterios que tiene que ver con la naturaleza del bien. ¿El título o no? Aplica el del título causa. Aplica el de la gratuidad, porque en realidad son los recibidos por herencia, legado o donación. Ven ustedes que incluso hasta hice, les puse acá gratuidad, porque en realidad que yo no pagué nada por adquirir. O sea, salvo la recompensa si tuve que pagar Pregunta gastos de WhatsApp. causídicos. Doctora, buenas tardes. Disculpe, Sí, soy Marisol. sí, Se estaba sí. viendo un chat de WhatsApp. El Por eso chat de quería. WhatsApp, sí, Sí, porque me habían preguntado urgente y por eso lo había contestado que me había entrado. Les pido bien, perdón. bien, Ahí ya bien, lo saqué, no se asusten. bien. Un minutito nada más que tuve que poner. Gracias por avisarme, pero vi que me había entrado un mensaje que era urgente y por eso lo contesté. Les pido perdón. Está bien. Entonces, eso porque tengo el lunes una reunión que tengo con el embajador de Naciones Unidas en Nueva York y el director de organismos internacionales de Cancillería para decidir una candidatura del embajador de Naciones Unidas a un organismo que se quiere presentar. Entonces debía estar nervioso pensando si me había olvidado que teníamos la reunión el lunes, así que dije, le voy a sacar los nervios antes que se siga poniendo nervioso. Así que perdónenme que lo contesté. Entonces, el segundo es el de la teoría o título causa anterior, ¿no? Que es el segundo criterio que nosotros tenemos ahí. Ahí van a ver que lo tienen que nosotros habíamos visto, los adquiridos durante la comunión que sea título oneroso, y el derecho a incorporarlos, ahí está la título causa, el derecho de incorporarlos al patrimonio ya existía al tiempo de su iniciación, los adquiridos en virtud de un acto anterior a la comunidad viciado de nulidad relativa confirmado durante ella, o sería un caso en el cual por alguna razón la adquisición era nula, pero yo inicio un juicio para demostrar que no, o sea, me inicia la nulidad y yo gano el juicio y no era nulo, y entonces ese que había sido acusado de nulidad yo lo termino adquiriendo y entonces se confirma mi titularidad. En realidad, decir que se confirmó mi titularidad durante la vigencia de la comunidad, es decir, que entonces es ganancial, estaría mal, porque en realidad yo lo había adquirido antes de casarme, solamente que el juicio terminó cuando me casé. ¿Se dan cuenta cómo ahí actúa la idea de causa anterior? Y después está los originariamente propios que vuelven al patrimonio del cónyuge por nulidad, resolución, rescisión o revocación de un acto jurídico. Es decir, por ejemplo, yo vendí un bien o a través de un contrato y ese contrato se resolvió porque, no sé, por cualquier razón que sea, y entonces ese bien reingresa a mi patrimonio. Y cuando yo hice el contrato no estaba casado y después me casé. Y después se resolvió el contrato durante el matrimonio y ese bien vuelve a ingresar en mi matrimonio, vuelve a ingresar en mi patrimonio. Lo que sucede es que ese bien es originaria, sigue siendo de naturaleza propia por la teoría del título causa. Es decir, estos tres artículos, el 464G, H e I, todos aplican, todos tienen en común que aplican la teoría de la causa título anterior para los bienes propios. Y de ahí la importancia. Acá tienen la teoría de la causa título anterior aplicado para los bienes gananciales.
Acá ven, los creados, adquiridos por título oneroso, comenzados a poseer durante la comunidad por uno u otro de los cónyuges o por ambos en conjunto, siempre que no estén incluidos en el artículo anterior, es decir, que no sean bienes propios. Esto significa que si yo durante la vida en común inicio la posesión de un bien, o durante la vida en común adquiero un bien, pero esa adquisición se perfecciona después de producida la disolución, por ejemplo, porque mi esposo se murió, o por ejemplo, por la razón que sea. Ese caso, la hipótesis, obviamente, el boleto de compraventa, ¿no? Y, o por ejemplo, si yo, no sé, inicio, compro una propiedad y entonces me inician un juicio y entonces esa propiedad no la tengo hasta que se disuelve la sociedad, la comunidad, y entonces después sí se resuelve el contrato que yo tenía y me vuelve a entrar el bien, ese bien, como tiene título causa anterior, sigue siendo ganancial, aunque ingrese en el patrimonio después de la ruptura. Entonces dice, los adquiridos después de la extinción de la comunidad, sí el derecho a incorporarlos al patrimonio, es decir, adquirido por título oneroso, perdónenme que se me corrió la diapositiva, por título oneroso, durante ella, los adquiridos por título oneroso durante la comunidad en virtud de un acto viciado de nulidad relativa confirmado después de la disolución de aquella, los originariamente gananciales que vuelven al patrimonio ganancial del cónyuge por nulidad, resolución, rescisión, revocación de un acto jurídico, y la plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió a título oneroso durante la vida, durante la comunidad, si el usufructo inició durante la comunidad. Es decir, básicamente, como ustedes ven, la enunciación tanto en el caso de los bienes propios como de los bienes gananciales, es invariablemente casuística. Y claro, a mí por lo menos, yo no sé a ustedes, pero a mí se me hace tedioso y difícil recordar todos estos incisos, en este caso son 7 solamente para la teoría o causa, de la causa título anterior de los bienes, tanto para los bienes gananciales como para los bienes propios, pero básicamente si uno se acuerda que si el título anterior, si el título corresponde, se originó en la vigencia de la comunidad, van a ser gananciales. Por supuesto, la causa título se suma con el criterio temporal y el criterio de naturaleza del bien, ¿no? Pero si se originó durante la comunidad y era de naturaleza onerosa, entonces va a ser ganancial. Si se originó durante, antes de la comunidad, entonces siempre va a ser propio. Y de esa manera nos quedamos tranquilos de que no necesitamos complicarnos la vida acordándonos todos los muchos supuestos que puedan haber. Bueno, acá tenemos la teoría de la subrogación. La teoría de la subrogación, que está ahí puesta en este gráfico, supone que yo tengo un bien propio que vendo, entonces como producto de la venta tengo fondos propios, y esos fondos propios yo los reempleo para comprar, los vuelvo a emplear para comprar un bien que adquiero durante la vigencia de la comunidad. Entonces sucedería, en esta hipótesis, que yo, con el producido de un bien que tenía durante la vida en común o de un bien adquirido por herencia, legado o donación, yo compro un bien durante la comunidad. Entonces es una adquisición onerosa durante la comunidad, ¿no es cierto? Entonces uno podría pensar a primera vista que si es una adquisición onerosa durante la comunidad, lo que rige es la presunción de ganancialidad. Esa presunción de ganancialidad se destruye aplicando la teoría de la subrogación. Ahora bien, para probar la teoría de la subrogación, ustedes van a ver que hacen falta una cantidad de elementos probatorios que no son tan lineales ni tan fáciles a veces de advertir. Significa que los fondos tienen que ser semejantes a el valor del bien que se adquirió, que la adquisición de los fondos propios tiene que ser más o menos contemporánea al momento en que se produjo que la disponibilidad de los fondos propios tiene que haber sido contemporánea al momento en que se produjo la adquisición, que hay una cierto enlace temporal entre la venta de un bien y la adquisición del otro, porque de lo contrario lo que aplica en principio, y esto es lo más complicado de pensar, que si yo no puedo probar la teoría de la subrogación, el bien se va a calificar como propio. Y entonces va a aplicar la regla de la recompensa que dice que si a un cónyuge enajena un bien propio durante la comunidad, se presume que ese bien
fue gastado en favor de la comunidad y entonces eso da derecho a recompensa. Es otro criterio completamente distinto, que no es un criterio de calificación, sino que es un criterio que viene a proteger la integridad de las masas. Y viene a proteger de alguna manera la inmersión, con este carácter dual, de un bien propio en la ganancialidad. Pero la recompensa siempre va a ser menos que la teoría de la subrogación, porque en la teoría de la subrogación yo voy a conservar el valor de lo que invertí en la adquisición del nuevo bien, y por eso la teoría de la subrogación es mucho mejor. Bueno, ¿qué teoría aplica? Nosotros vemos los adquiridos por permuta con otro bien propio, mediante la inversión de dinero propio o la reinversión del producto de la venta de bienes propios, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad si hay un saldo soportable. Como ustedes pueden ver, ¿se acuerdan? Yo les había dicho, la recompensa tiene que ver con el carácter dual de un bien, es decir, con el carácter de un bien que se adquiere con un monto de dinero propio y un monto de dinero ganancial. Entonces el problema que se le plantea al derecho es, ¿ese bien es propio o ganancial? La fórmula más fácil sería decir, si tiene más dinero, o sea, depende cómo esté compuesto. Si la mayoría del dinero que se aporta al bien es propio, entonces es propio. Si la mayoría del dinero que se aportó para adquirir el bien es ganancial, entonces es ganancial. Pero el derecho no resuelve así. El derecho resuelve de una manera distinta. Es decir, en este caso, en el caso de la reinversión, dice eso mismo, ¿ven? Dice, si el saldo es superior al valor del aporte propio, el nuevo bien es ganancial, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge propietario. Entonces, si yo compré, yo tenía $20.000 de un bien propio para comprar $20.000 porque vendí un auto y vamos a comprar un departamento, pero el departamento vale 200.000 y yo mi dinero propio fue 20.000, entonces el departamento, por aplicación de la reinversión, va a ser considerado de naturaleza ganancial, porque el grueso del dinero va a haber sido ganancial. Ahora, si ustedes van a ver un poquito más abajo, van a encontrar que si yo adquirí una parte de un bien, una proporción de un bien, antes del matrimonio, y después de eso, perdón, no sé qué le pasó a mi reloj, enloqueció. Entonces, si yo adquirí una parte de un bien mientras era soltero, y después con dinero ganancial fui adquiriendo todas las demás partes, ese bien va a ser propio, porque la primera parte que adquirí la adquirí cuando era soltero. Y ustedes me van a decir, pero eso es contrario al criterio que me acaba de explicar, porque usted me acaba de decir que si el saldo es superior al valor del aporte propio, entonces es ganancial. Bueno, no, es que se aplican dos criterios que son absolutamente contradictorios. Y si ustedes me preguntan por qué es así, yo les voy a decir, y porque yo creo que nos equivocamos. Si se aplica la reinversión, es decir, si yo tomé dinero propio y con eso compré un bien ganancial, pero la proporción de dinero propio es muy inferior en relación a la inversión que hice de dinero ganancial para adquirir ese bien, entonces ese bien va a ser ganancial por el criterio de la calificación única. Por el mismo criterio de la calificación única, si yo adquiero una parte de un bien durante mi soltería y después me caso, es decir, adquiero un cuarto de un bien y después me caso y con dinero ganancial adquiero 3/4 de ese bien, el dinero va a ser propio y voy a deber recompensa a la comunidad por los 3/4 restantes. Son criterios completamente inversos, es una contradicción absurda, pero es una contradicción que está en el Código Civil y Comercial. Veamos para los bienes gananciales, los bienes adquiridos después de la extinción de la comunidad por permuta con otro bien ganancial, mediante la inversión de dinero ganancial o la reinversión del producto de la venta de bienes gananciales sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge, si hay saldo soportado por su patrimonio propio, son gananciales. Sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte ganancial, el nuevo bien es propio sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad. Acá aparece también que los créditos e indemnizaciones que subrogan a un bien ganancial son gananciales. Si se me incendia un auto ganancial que compré con dinero ganancial, lo que me dé el seguro por la indemnización, por la pérdida total del auto, va a ser ganancial, porque los créditos e indemnizaciones se subrogan al carácter del bien. Los productos de los bienes gananciales son gananciales, como los productos de los bienes propios son propios. Las crías de ganado gananciales que reemplazan en el plantel a los animales que falten por cualquier causa siguen siendo gananciales, al inverso el mismo criterio obra para los propios. Bueno, entonces acá está lo que yo les decía. Dice, los adquiridos por permuta con otro bien propio,
mediante la inversión de dinero propio, la reinversión del producto de la venta de bienes propios sin perjuicio de la recompensa, sin embargo, si el saldo es superior, ahí aparece esta idea. Sin embargo, nosotros tenemos, cuando veamos ahora un poquitito más adelante, acá no está, que cuando adquiero partes, es como yo les dije, la primera parte define la naturaleza del bien, aunque sea la más chiquitita. Si yo compro un cuarto y después compro 3/4 durante la ganancialidad, el bien va a ser propio porque la primera parte la compré durante la vida en común. Bueno, un problema que está regulado en el Código Civil y Comercial es esto que nosotros mencionamos acá hace un ratito, que son los créditos y las indemnizaciones que subrogan en el patrimonio de uno de los cónyuges, otro bien propio, son propios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo sufro un accidente de tránsito y por ese accidente de tránsito a mí me pagan una indemnización en un juicio. Esa indemnización que me paguen en el juicio, como mi integridad física personal es de naturaleza propia, y la indemnización se subroga a mi integridad, al resarcimiento del daño producido a mi integridad física y personal, esa indemnización va a ser de carácter propio. Lo mismo la indemnización por la muerte de un excónyuge, ¿no? Por ejemplo, si yo soy viuda y me vuelvo a casar y me pagan la indemnización por la muerte de mi excónyuge durante la vigencia de la nueva comunidad, ese dinero, toda vez que se subroga un sufrimiento que sufrí personalmente, que es de naturaleza personalísima, ese dinero va a ser de naturaleza propia, porque se subroga un bien que es de naturaleza personalísima, entonces va a ser propio. Hay una discusión fenomenal respecto de las indemnizaciones en relación a un despido, ¿no? Porque, claro, las indemnizaciones de naturaleza derivadas de un despido son de naturaleza compleja, es decir, tienen elementos que tienen que ver con la ganancialidad y tienen elementos que tienen que ver con cuestiones que son muy personales, no muy propias. En la medida en que la indemnización venga a cubrir el rubro de salarios caídos durante la vigencia de la comunidad, aunque se perciba después de la ruptura el rubro referido a salarios caídos durante la vigencia de la comunidad, en principio es ganancial. Pero en general casi todos los fallos no siguen este criterio. La verdad es que casi todos los fallos, muy pocos fallos, tienen en cuenta que este criterio de la subrogación real en cuanto a las indemnizaciones, y la mayoría termina interpretando que las indemnizaciones por despido siempre son de naturaleza propia. Ya les digo, para mí yo lo veo muy difícil porque en realidad en la medida en que se aplica el criterio de la subrogación, si la indemnización viene a cubrir salarios caídos y los salarios son de naturaleza ganancial, porque son el fruto del trabajo, entonces no cabe ninguna duda de que la indemnización tiene que ser ganancial. Bueno, los frutos. Los frutos naturales, industriales o civiles de los bienes propios y los gananciales devengados durante la comunidad son gananciales. Los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno u otro cónyuge devengados durante la comunidad son gananciales. Lo devengado durante la comunidad como consecuencia del derecho de usufructo de carácter propio es ganancial. Las crías de ganado propios que exceden el plantel original son gananciales. Este es un criterio muy particular, este último, el de las crías de ganado propio, porque significa que si el plantel crece durante la vigencia de la comunidad conyugal por encima del número inicial, ese crecimiento por encima del número inicial se entiende ganancia y se considera ganancial. Es decir, que si yo tenía 100 crías de ganado cuando me casé y al momento de divorciarme tengo 150, ¿alguien me quiere hacer una pregunta? ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? No. Bueno, Hola, entonces, doctora. yo tengo... Sí, Marisol, escucho. le transmito. Pregunta aquí, alumnas, Sí. si pueden pasar los PowerPoint del día de hoy una vez finalizada la charla, la clase, así no la cortamos a mitad de camino. ¿Sí? Sí, no hay problema. Lo que pasa es que no va a ser difícil pasarlo al final de la clase o pasarlo en absoluto porque tienen tantas imágenes, son tan pesados que son bastante difíciles de pasar por de ver cómo se pueden compartir. Veo la manera de compartirlo, pero de todas maneras también les puedo Bien. pasar un capítulo de un libro. Nosotros escribimos un ¿Podemos libro hacer con así? Eliana sobre el régimen patrimonial del matrimonio. ¿Cómo? Bien. ¿Podemos, me lo puede enviar vía WhatsApp y yo lo distribuyo al grupo de Diplomatura de Familia? No lo puedo enviar porque es pesadísimo. No, es lo que le estoy diciendo, que no se lo puedo Claro. enviar porque es pesadísimo, pero lo que le puedo enviar a lo mejor ¿Por mail? es algún No, tampoco porque es Claro, pero pesadísimo, sí, eso es es lo que muy estoy diciendo, pesado. porque
Claro, por eso digo que lo que puedo quizás hacer es pasar en lugar de esto, que tiene artículos nada más y no tiene demasiado comentario, porque eso es lo que yo vengo comentando, Bien, quizás lo que podemos pasarle es, nosotros escribimos de una parte un código comentado bajo la dirección de Marcelo López Mesa, que publicamos en Hammurabi. A lo mejor podemos publicar, ver si podemos, si Marcelo nos da autorización, pasarles el PDF de esa parte. Y si no, bien, lo que podemos hacer es ver si podemos compartir. Nosotros escribimos un libro en el derecho con Eliana sobre el régimen patrimonial del matrimonio, comentando el nuevo Código Civil y Comercial. A lo mejor se sí. puede compartir eso, que por ahí puede ser útil. Mire, le doy una opción posible. ¿Usted ¿Sí? maneja WinRAR o WinZip? Porque si maneja cualquiera de los dos software o aplicaciones, puede comprimirlo y enviármelo. Sí, de todas maneras salen más gananciosos si les mando el libro, que si les mando el PowerPoint, Ah, porque el bien, PowerPoint lo que Bueno, tiene son artículos. bien, En el bueno, PowerPoint van a tener un envíenos, montón de artículos, ven que sí, bien, bien. eso envíenos es el un libro poquitito. entonces. Sí, el libro entero no, porque tiene derechos de autor, pero No, sí una el parte. capítulo de calificación de bienes para que lo puedan tener, Bien, que a lo mejor les puede ser de utilidad. Bueno, gracias, Bueno, doctora. entonces, claro que ya nos quedan apenas 12 minutos, pero ya estoy por terminar con la calificación de bienes. Bueno, bien, entonces, no son, acá dice, los adquiridos durante la comunidad por herencia, legado o donación, aunque sea conjuntamente por ambos, y la recompensa debida a la comunidad por los cargos soportados por esta, por ejemplo, los gastos causídicos. Los recibidos conjuntamente por herencia, legado o donación se representan por mitades, pero dicen, no son propios los bienes recibidos por donaciones remuneratorias. ¿Qué son las donaciones remuneratorias? Son aquellas donaciones que exceden que exceden el valor de lo que se buscaba remunerar. Es como si, por ejemplo, yo fuera abogado y por mi tarea de abogado me correspondiera que me paguen, digamos, no sé, 150.000 pesos, y en lugar de pagarme 150.000 pesos, el cliente quedó tan, pero tan agradecido que me regaló una casa. Entonces, claro, hay una desproporción manifiesta entre lo que me tenía que pagar y lo que me dio. Bueno, eso que me dio en exceso, eh, ¿ven? Dice, en caso de que el valor de lo donado exceda una equitativa remuneración de los servicios recibidos, la comunidad debe recompensa al donatario por el exceso, ¿no? Obviamente, en este caso, si donar una casa, se da otra vez la figura del disparate, ¿no? Porque la recompensa es mucho mayor que el bien, ¿no? Bueno. Después está la teoría de la accesión, que son derechos que crecen sobre la base de otros, ¿no? Es decir, yo tengo un derecho de base y sobre la base de ese derecho crecen otros, ¿no? Entonces tenemos los incorporados por accesión a cosas propias sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad por el valor de las mejoras. Por accesión estamos pensando desde construcciones que se hacen en el bien. Entonces, por ejemplo, yo tengo un terreno y en el terreno construyo un edificio. Y entonces, claro, se da otra vez la paradoja. El edificio lo construí con fondos gananciales, pero el terreno era propio. Por accesión, el edificio es propio. Y yo debo recompensa a la comunidad por el edificio que construí encima, que tiene más valor que el terreno. Esto es lo que yo creo que no está bien y que habría que cambiar si se modificara el código. El segundo criterio es las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario de una parte indivisa. Entonces yo tengo un cuarto de un inmueble que recibí por herencia, legado o donación, y después con bienes gananciales le voy comprando a mis hermanos todas las demás partes del inmueble. Entonces, 3/4 los compré con bienes gananciales, 1/4 lo tengo con dinero propio. El bien es propio. ¿Se dan cuenta? Termina siendo injusto porque la recompensa es mayor que el valor del bien que le da la naturaleza jurídica, el carácter jurídico al bien. La plena propiedad de los bienes cuya nuda propiedad se adquirió antes del comienzo de la sociedad. Bueno, ahí está la derecho a recompensa. Los incorporados por accesión a las cosas gananciales, es el criterio inverso de las cosas propias, y las partes indivisas adquiridas por cualquier título del cónyuge que ya es propiedad de una parte indivisa de carácter ganancial. Y finalmente tenemos, o casi finalmente, tenemos el caso de recompensas, que es lo que yo le dije, que es la participación de carácter propio de uno de los bienes de los cónyuges. Si esa participación de carácter propio adquiere mayor valor porque las utilidades que se llevaron a reserva dieron lugar a ese acrecimiento de valor, sería un caso donde la accesión no funciona, porque es el mayor valor de un bien propio, en principio es propio,
en este caso el mayor valor de un bien propio, es decir, el mayor valor de una acción societaria, termina siendo ganancial, según este criterio. O sea, es una calificación rara que apareció en el código, no la hicimos nosotros, nos la agregaron después, y bueno, es una anomalía. Después está el criterio de la inherencia personal de los bienes, ¿no? Yo les había dicho que esa inherencia personal daba lugar a la calificación como propios. Entonces ustedes ven las ropas y los objetos de uso personal de uno de los cónyuges, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad, si son de gran valor y se adquieren con bienes de esta, y los necesarios para el ejercicio de su trabajo o profesión, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad. Y finalmente tenemos esta idea que yo les había dicho, que es la presunción de la ganancialidad, que dice, se presume, excepto prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes existentes al momento de la comunión. O sea, si vos querés decir que son propios, vení y probalo. Y si no, son gananciales. Muy bien. Creo que ahí estamos. No son gananciales las indemnizaciones percibidas por la muerte del otro cónyuge, incluso las provenientes de un contrato de seguro, sin perjuicio en este caso, y las donaciones remuneratorias, que ya habíamos visto. Y después hay una cantidad de casos no regulados que nosotros tendríamos que ver, que son, por ejemplo, el caso de las stock options, o por ejemplo, el caso de las participaciones de las utilidades, que también están, o una serie de las carteras de clientes. Hay una cantidad de opciones que obviamente no se tuvieron en cuenta al momento de regular el código, y que tienen que ver con que no se puede tener en cuenta todo. Entonces es lógico que al momento de regular, al no tomar un criterio que sea distinto del casuista, no tengamos una solución que nos resulte satisfactoria. Pero bueno, hasta ahí llegué con la calificación de bienes, y entonces ahora me gustaría escucharlos a ustedes si tienen preguntas, si hay cosas que a lo mejor quieran saber sobre todo esto, preguntas que tengan que a lo mejor les puedan ser de utilidad, resolver ahora, casos a lo mejor que ustedes tengan que resolver sobre estas cuestiones y que les despierten dudas, casos que hayan tenido en el pasado y que les despierten dudas. Doctora, buenas tardes. ¿Prefiere Sí, que desactive el silencio a todos los micrófonos y se vayan conectando de a uno? sí, con mucho gusto, el que quiera que haga la pregunta que quiera hacer, así Bien, hablamos, que nos quede un ratito de la clase, así tenemos posibilidad de interactuar. bien. A ver. Ahí voy Bueno, enviando escucho las sí. atentamente, eso, escucho atentamente, y si no, me pueden hacer también las preguntas por el chat. A ver si van sumándose. Seguro que tuvieron algún caso difícil en donde no sabían si era propio o ganancial. Alguno que me quieran preguntar qué les haya pasado y que digan, esto sí que no sé cómo se resolvía. Bien, está la opción de levantar la mano, pero tampoco veo que la estén usando. A ver, a ver, a ver. O fui clara o fui demasiado confusa, una de dos. Me Bien, parece que es muy viernes. O estamos todos cansados, Muy o viernes. eso bien, sí, o bien. también es muy viernes, eso iba a decir, estamos todos demasiado cansados. Pero bueno. Bueno, perdónenme por favor todos los inconvenientes técnicos. La verdad es que tenía una superposición de horarios, y entonces quise dar la clase igual porque no me lo quería perder, porque primero porque por estima a Marcelo López Mesa, y después también porque San Luis fui un millón de veces, y entonces también tengo cariño y todo lo demás, y además porque son colegas, yo también soy abogada, así que son colegas, y entonces me gustaba la idea de poder interactuar y poder participar con ustedes. Así que bueno, por eso es que les pido disculpas que no fue óptima la calidad de la intervención en materia de sonido y la parte visual también. Así que bueno, gracias por la paciencia. Ha sido muy clara, doctora. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Si alguien tiene alguna duda, si quieren, después me la transmiten por vía del Colegio de Abogados o como sea, y así yo, cualquier duda que haya quedado, cualquier cosa que esté pendiente, y yo veo si me dan autorización, le pido a Marcelo López Mesa a ver si podemos mandar, aunque sea la parte del código del código comentado sobre la parte de calificación de bienes, que la hace en realidad en el código ese la hace Diana, y en ese caso van a encontrar que en el código comentado además es jurisprudencia, o sea, los remite a jurisprudencia y doctrina para que ustedes puedan profundizar. Así que si Marcelo me habilita, yo esa parte la trato de escanear y se las mando. Eso, doctora, sería la semana que viene. No, eso sería sí, sería en principio la semana que viene que yo trataré, es decir, si yo puedo escanearlo este fin de semana, se lo mando este fin de semana, solamente que tengo que sacar las fotos de la parte respectiva y tratar de pasar la PDF para mandárselas. Bueno, doctora. Encontrar el huequito de tiempo para poder hacerlo. Doctora, una pregunta, perdón. ¿La jurisprudencia Sí. que mostró en el Power está disponible virtualmente? ¿Uno la puede buscar y leerla? Toda esa jurisprudencia que pasamos de largo en el Power es jurisprudencia que yo busqué para este Power. Pero si yo te mando esto que te estoy diciendo, que es la parte del libro, entonces lo que vas a tener es jurisprudencia comentada en los comentarios de cada artículo del código comentado. O sea, ese código comentado tiene una parte con la que empieza, que es interacción normativa con otras normas, y después tiene una segunda parte que es recepción jurisprudencial del artículo. Entonces ahí vas a tener un montón de jurisprudencia que puede o no coincidir con la que puse yo, porque esta la busqué yo para este PowerPoint, pero vas a tener jurisprudencia específica para el comentario de ese artículo. O sea que ahí vas a tener jurisprudencia disponible. Gracias, doctora. Muchas gracias, doc. Gracias, Paola. Bueno, entonces si no hay preguntas, muchísimas gracias a todos y bueno, a lo mejor algún día nos vemos. Será un gusto conocerlos en persona cuando llegue la oportunidad. Muchas gracias, doctora. Fin de semana. Gracias, Gracias y buenas gracias, noches. gracias. Buenas noches. Buenas hasta luego. noches, muchas gracias, gracias.